Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Hola, muy buenos días. Bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito para volver a vivir. Les saluda Erika Carrillo. Iniciamos una nueva serie titulada Una vida íntegra, basada en la Carta de Santiago. Y compartiremos el segundo tema, Amar sin discriminar. Nos acompaña Arley García, líder de la iglesia, quien responderá a este tema. Buenos días, Arley. Erika, muy buenos días y a todos aquellos que nos escuchan en esta preciosa mañana, que el Señor les bendiga y esperamos ser de bendición para cada uno de ustedes. Y cada día sobre la tierra. Querido oyente, le recordamos que usted puede escucharnos a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará las diversas series y temas emitidos en este espacio. Para tu gloria, Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. En el programa anterior iniciamos una nueva serie titulada Una vida íntegra y nuestro primer tema fue ¿por qué una vida íntegra? ¿Podría recordarnos, Arley, por qué este tema y esta serie? Bueno, Erika, Santiago lo dijo de la siguiente manera. Santiago capítulo 1, versículo 12. Dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Entonces, pues hay una promesa, pero también hay una dicha al resistir la tentación en medio de este mundo corrupto. Entonces, note que Santiago dice, resiste la tentación, lo cual implica que cada uno de nosotros vamos a ser tentados en este mundo. Mientras estemos vivos, los tentáculos del pecado pues nos van a asediar con el fin de atraparnos con ellos. Por eso Santiago dijo, resiste, y eso es lo que nosotros debemos hacer, cada uno de nosotros como cristianos. Y no solamente dijo esto, sino que él siguió escribiendo en el versículo 14, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Ahora note de dónde proviene la tentación. Santiago fue claro y recuerde que pues, él está siendo inspirado por el Espíritu Santo y él dijo que en nosotros hay malos deseos, los cuales pues, hacen algo muy particular, es arrastrarnos, seducirnos, y pues no es de ocultar que cada uno de nosotros tenemos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa que tiende al mal, que tiende al pecado. Por eso, por este motivo, cada uno de nosotros debemos de estar alertas, de estar pendientes de llevar una vida íntegra, una vida que honre a Dios, una vida que refleja a Cristo. Arley, ¿cómo podemos iniciar el programa de hoy? Amar sin discriminar. Con una maestra de párvulos trataba de explicarle a los niñitos de su clase lo que es el amor, pero no podía y por saber lo que decían sus pequeños alumnos, pues les preguntó, ¿qué es el amor? Entonces una niñita allí de 6 añitos se levantó de la silla y se fue hacia la maestra, la abrazó, la besó y le dijo, esto es amor. Enseguida la maestra le dijo, está bien, pero el amor es algo más. ¿Qué es ese algo? Entonces la misma niñita, después de un rato de estar allí pensando, se levantó y comenzó a poner en orden las sillitas que estaban fuera del lugar que les correspondía. Limpió bien el pizarrón, levantó unos papeles que estaban en el suelo, arregló los libros que estaban en desorden sobre la mesa y enseguida, con un aire de satisfacción, dijo a su maestra, amor es ayudar a otros. La niñita pues tenía razón, porque el amor no es solo palabras bonitas, decirle te amo a alguien, te quiero, cuenta conmigo, voy a estar con usted hasta el final. No, amar es actuar, es demostrarlo. Amar es decirlo con acciones que lo demuestren, como lo hizo Cristo Jesús. Como nosotros sabemos que Cristo nos amó, de manera sacrificial. Él entregó su propia vida por cada uno de nosotros. ¿Cuál es el pasaje bíblico para esta enseñanza que está basada en la Carta de Santiago? Vamos a mirar el capítulo 2 de Santiago, versículo 1 al 13. Dice de la siguiente manera,
Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen: siéntense usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen: quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes, juzgando con malas intenciones? Escuchen, mis queridos hermanos, ¿no ha escogido Dios a los que son pobres según el mundo para que sean ricos en la fe y hereden el reino que prometió a quienes lo aman? Pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotaban ustedes y los arrastraban ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman el buen nombre de aquel a quien ustedes pertenecen? Hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables, pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Pues el que dijo: no cometas adulterio, también dijo: no mates. Si no cometes adulterio, pero matas, ya has violado la ley. Hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad, porque habrá un juicio sin compasión para el que actúa así sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Arley, ¿cuál es la idea central de este pasaje y qué verdad podemos extraer de él? Bueno, la fe en Jesús no da lugar a favoritismos. Por todo lo contrario, nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso quiero que se lleve esta verdad allí en su corazón. Ame como Jesús. ¿Cómo lo hizo? Sacrificialmente. Jesús demostró su amor muriendo no por algunos, sino por todos. Y esta debe ser también nuestra manera de actuar. Amar sin mirar a quién. Amar a nuestro prójimo. Ese es nuestro llamado. ¿Cuál es el propósito del tema de hoy? Bueno, nuestro propósito es tener una perspectiva clara de cómo debemos amar, la cual pues está basada en las Escrituras y no en nuestras emociones. Los juicios que nosotros emitimos pues están viciados por nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso en muchas ocasiones, por no decir que en todas, nuestros mayores afectos están por aquellos que nos hacen el bien o aquellos que nos pueden prestar alguna ayuda en algún momento determinado. ¿Cuál sería el primer principio de cómo amar sin discriminar? El primer principio sería siendo imparcial. Dice el versículo número 1: hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Santiago ha venido hablando en el capítulo 1 sobre la integridad del creyente y sobre la coherencia que deben tener en sus actos. Por esa razón, al final del capítulo 1, él escribió lo siguiente en el versículo número 27: la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Sin lugar a dudas, estas personas de las cuales él habla son desprotegidos por la sociedad. Él hace un llamado a cuidarles, a protegerles, y más como iglesia de Cristo. Son personas que no cuentan con la capacidad para cubrir sus necesidades. Así que él está mostrando es una fe práctica, una fe que nos lleva a obrar, una fe que se conmueve ante la necesidad de otros. Pero ahora él magistralmente pasa a decir que el cristiano que está allí hablando a sus hermanos, a los hermanos en la fe, él le dice: ustedes aquellos que han colocado su esperanza en Cristo, ustedes aquellos que han creído en el Señor, aquellos que llevan ahora una vida transformada por el Espíritu, él les dice algo bien importante: nada de favoritismos. Pensando en contarles allí una ilustración o una historia que los lleva a meditar. Así que ellos están actuando como no deben, y por eso les va a mostrar el pecado. Él les dice:
en el versículo 2 y 3 de este capítulo 2, supongamos que en el lugar donde se reúnen entra un hombre con un anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntense usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie, o siéntate en el suelo o a mis pies. ¿Podría ilustrarnos este pasaje que acabo de leer? Quizás de pronto a alguno pues no le cause alguna impresión, pero permítame ilustrárselas de otra manera. Piense por un momento que usted está en el culto dominical. Usted ha ido con la intención de adorar al Señor, ¿cierto? De escuchar su palabra, pero usted se hace en la parte de atrás, al otro costado de pronto donde está la puerta, cuando de repente aparece un hermano que usted sabe que le puede ayudar con el negocio, o aquel hermano que tiene una empresa y podría darle algún empleo, o aquel hermano que tiene un cargo alto en la iglesia. Entonces, o usted los ve, o de pronto aquel hermano que usted normalmente se sienta con él, que ha compartido durante mucho tiempo, que es de pronto su amigo, usted lo ve y usted está allí pensando, uy, ojalá se siente aquí a mi lado otra vez. Su corazón se alegra, le sonríe, su mirada está fijamente en aquel hermano, su pensamiento está, uy, ojalá este hermano se siente aquí a mi lado, le voy a saludar, le diré que venga y se haga aquí a mi lado y juntos escuchemos la palabra del Señor. Y tal como usted lo está pensando, pues le sonríe, le levanta allí su mano de pronto y lo llama para que se siente a su lado. Ahora le presento la segunda escena. Usted también está ahí en el culto dominical y como le dije, usted quiere adorar al Señor y escuchar las escrituras, pero de repente en la puerta se para un indigente, tiene un mal aspecto, usted sintió un olor muy particular, o de pronto a quien vio fue a un ancianito, aquel viejito que de pronto en medio del culto tose y tose, y usted aún sabe que necesita ayuda. Y ante esta escena, pues usted cierra más fuerte sus ojos, voltea para otro lado, coloca su bolso de pronto quizás a la silla ahí del lado, y usted está pensando, uy, no, que no se siente aquí, por favor, que busque otro lugar, ay Señor, que no se haga a mi lado. Ese es el cuadro que nos está pintando Santiago, el favoritismo. Así que me gustaría preguntarle, ¿cuál sería su actitud frente a este cuadro que nos pinta Santiago? ¿Cómo actuaría usted? ¿Cuáles son sus intenciones ante los hermanos de la iglesia que domingo a domingo, semana tras semana nos congregamos? ¿Cómo ve usted a sus hermanos? Pregúntese y medite en cada una de estas preguntas y respóndase a sí mismo, y de esa manera usted va a determinar cuál es su intención. Arley, ¿por qué nosotros actuamos así? Erika, lastimosamente actuamos así porque preferimos identificarnos con las personas que han tenido éxito y no con quienes han tenido un aparente fracaso. Lo irónico, como lo dice Santiago, es que, aquellos supuestos triunfadores en muchas ocasiones han obtenido su estilo de vida ostentoso pues a nuestras expensas. Santiago dijo, en el versículo número 6, pero ustedes han menospreciado al pobre. ¿No son los ricos quienes los explotan a ustedes y los arrastran ante los tribunales? Él está mostrando aquí que no debe haber en nuestras vidas favoritismos, que debemos ser imparciales, que debemos actuar así como Cristo actúa, que debemos mostrar que realmente en nosotros está la presencia de Dios. ¿Qué hacer entonces para ser imparcial? Le quiero dar algunos consejos. ¿Qué tal si usted ayuda a sus hermanos sin importar el estatus social? ¿Qué tal si usted también recuerda que Jesús murió por todos, no por algunos sino por todos? ¿Qué tal si usted no discrimina a nadie, ya sea por su raza, por su género, por donde vive, por el partido político, por su color, aún si de pronto hasta usted conoce el pecado que lleva, la vida que lleva? ¿Qué tal si no lo discrimina? Saber de que es un pecador y que necesita arrepentirse, así como nosotros también. ¿Qué tal si usted ve a su prójimo como Jesús lo ve? Es decir, con compasión. Conozca a las personas, no se fije tanto en las apariencias. Alguien dijo que las apariencias engañan. Por eso,
Al honrar a alguien, solo porque viste bien, nos convertimos su apariencia en algo más importante que su carácter. ¿Cómo amar sin discriminar? Como primero nos diste, el primer principio es siendo imparcial. ¿Cuál sería el segundo principio para amar sin discriminar? Cumpliendo la escritura, versículo número 8, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la escritura. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Después de enseñar sobre el engaño de la vida de los cristianos, de cómo se puede llegar a discriminar a los demás y de cómo se emiten juicios por medio de nuestros prejuicios, Santiago contrarresta la parcialidad con el cumplimiento de la ley suprema, como él la llama. Eso es el gran mandamiento de amar al prójimo como a nosotros mismos. Y esta es conocida como la ley regia o la ley suprema. Un comentarista nos dice que los judíos solían considerar la ley como una serie de mandamientos independientes. El guardar uno era adquirir un crédito. El quebrantarlo era incurrir en una deuda. Entonces uno podía sumar los que guardaba y restarle los que desobedecía. Y de ahí tener ya un balance, ya sea positivo o negativo. Pero también había un dicho rabínico y decía: al que solo cumple una ley, se le asigna una buena cosa, se le alarga la vida y heredará la tierra. También muchos rabinos mantenían que el sábado pesa más que todos los demás preceptos. Por tanto, el que guardaba el sábado era como si hubiera cumplido toda la ley. Pero lo que Santiago nos muestra es que la ley suprema es amar al prójimo como a nosotros mismos. Y este pasaje que está citando Santiago se encuentra allí en Levítico capítulo 19, versículo 18. Pero esta verdad también nuestro Señor Jesucristo nos la mostró. ¿Y qué dijo el Señor Jesús respecto a esto? Ante una pregunta de un experto en la ley sobre cuál era el mandamiento más importante, el Señor Jesús le contestó lo siguiente, Mateo 22, versículo 37 al 40. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Así que el Señor les está mostrando que nosotros tenemos una vida relacional. La primera va dirigida hacia Dios, quien debe ser nuestra prioridad. Porque recordemos que sin Cristo no estamos reconciliados con el Padre y por ende tenemos una condenación eterna. Pero ahora la segunda relación importante es hacia nuestro prójimo. Y es aquí donde muchos patinamos, porque cada uno de nosotros somos diferentes en nuestra manera de actuar, de vestir, de pensar, de hablar. Y pues cada una de estas diferencias hacen que nuestras relaciones en algunas ocasiones se tornen difíciles. Por eso una y otra vez la Escritura nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo. De manera práctica, ¿cómo podemos cumplir las Escrituras? Bueno, como les decía, la Biblia no es ajena a nuestras relaciones, sino que nos enseña cómo tratarnos los unos con los otros. Por ejemplo, el esposo, ¿cómo debe tratar a la esposa? La Escritura muestra que la debe tratar como vaso más frágil, que la debe cuidar. La esposa, ¿cómo debe tratar a su esposo? Bueno, la Escritura dice que como Cristo, ¿sí? Y que debe estar también en sometimiento. Los hijos a sus padres, que debemos honrarlos, que debemos obedecerlos. Los padres a los hijos, no irritándolos, no exasperándolos. El empleado al empleador, lo debe obedecer con temor, con respeto y con integridad. El empleador al empleado, sin amenazas, pagando aún lo justo. Y en otras relaciones, siendo bondadosos, con buen trato, edificando al otro, haciendo el bien, perdonándonos, viviendo en armonía los unos con los otros, mirando los intereses de los demás, que debemos hospedar, visitando, no hablar mal del prójimo, compartiendo lo que tengo. Cada una de estas cosas la Escritura nos muestra y son acciones prácticas que nosotros debemos hacer hacia nuestro prójimo. Hasta aquí hemos visto dos principios para amar sin discriminar. El primero es siendo imparcial y el segundo cumpliendo la Escritura. ¿Cuál sería el tercer principio de este tema? Siendo compasivo.
versículo número 12 y 13, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. La compasión triunfa en el juicio. Vean, qué interesante lo que nos muestra Santiago en este pasaje. Y es que va a haber un juicio donde nuestras acciones van a ser sopesadas, probadas. Es decir, seremos juzgados. Lo que nos muestra Santiago es que los que actuaron sin compasión, los que actuaron con favoritismos, desobedeciendo el mandato del Señor, bueno, ellos recibirán lo que merecen. Ahora, como cristianos sabemos de que la salvación es por gracia, ¿cierto? Es decir, es un regalo inmerecido que Dios nos dio a través de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. A aquellos pecadores arrepentidos que hemos colocado nuestra mirada, nuestra confianza en Él. Entendiendo esto, sabemos que las obras que nosotros hagamos, pues no nos van a dar salvación. Pero lo que sí se debe tener claro es que nosotros, aquellos que hemos sido redimidos por Cristo, necesariamente vamos a hacer obras que demuestren que nos hemos vuelto a Dios. Porque es que es incoherente que digamos, amo a Dios, pero aborrezco a mi prójimo. Arley, ¿cómo actuar con compasión? ¿O por qué actuar con compasión? Porque nosotros, Erika, hemos recibido compasión. No merecíamos ser salvos, pero el Señor nos trató con compasión a nosotros y nos dio de su gracia, de su salvación. Cuando estemos delante de Dios y que nosotros nos hemos arrepentido, que hemos seguido a Cristo, pues vamos a ver el fruto de esa compasión en nuestras vidas. Porque como les he dicho, sin Cristo lo que espera a alguien es una terrible expectativa de juicio. Le espera una condenación eterna, un sufrimiento eterno, contrario a los que la gracia nos ha alcanzado. Nos espera en la presencia de Dios por la eternidad. La compasión de Dios por nosotros se verá y la vemos cada día, pero allí la veremos de manera reflejada cuando estemos por la eternidad en su presencia. Así que, estimado oyente, sea compasivo, porque es que Jesús ha sido compasivo con nosotros. Si Él nos perdonó una gran deuda imposible de pagar, ¿por qué nosotros no podemos perdonar a aquel que nos ha ofendido muy poco? ¿Cómo podemos concluir el programa de hoy? Estimado oyente, recuerde que podemos amar. Podemos amar porque Dios nos dio la capacidad para hacerlo. Dios amó pecadores. Dios dio a su propio Hijo, Jesucristo. Dios proveyó un camino de salvación a través de Cristo Jesús. En retribución a tan grande amor, a tan grande misericordia, en obediencia a su palabra, ame. Ame sin importar, ame sin discriminar. Recuerde, sea imparcial. Recuerde, use las escrituras, obedézcanla, comportémonos como cristianos, realmente que reflejemos a Cristo. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir.